9 de la mañana con 4, casi 5 minutos. Vamos a tomar contacto con el profesor Juan Manuel Mancilla. Nos ha acompañado acá en varias ocasiones, lo hemos conversado también con él, el tema conflicto profesores, paro de profesores, también vía telefónica, en varias ocasiones conversando. Partieron las vacaciones de invierno, pero la gente tiene dudas, tiene resquemores respecto de lo que va a suceder en los próximos días, en las próximas semanas. Muchos hablaban hace una semana, 10 días, algunos parlamentarios hacían anuncios de gestiones para liberar fondos y todos pensaban que se podría llegar a un buen término antes del inicio de las vacaciones de invierno. Eso no fue así. Algunos medios también han postulado de que se podría producir una fuga de alumnos de la educación municipal. Bueno, para hablar de esto y otros temas está Juan Manuel Mancilla en línea telefónica. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenos días, gusto de saludarte. Buenos días, Mauricio. Igual el gusto es mío de saludarlos y poder compartir un poco de lo acontecer respecto a la contingencia del movimiento de los profesores. Cuéntanos un poco en qué está el movimiento. Vamos por partes. Después podemos empezar a irnos para atrás, cómo han sido las gestiones, la liberación de recursos, pero ¿en qué está el movimiento hoy día? Ahora, en este momento, seguimos en paro. El paro se mantiene activo. Siguen las mismas exigencias desde un comienzo y por lo tanto pero esta vez la respuesta de corporación respecto a la petición, que esta vez se vuelve a exigir más o menos lo mismo en términos de una agenda corta, ya que finalmente pueda destrabar el conflicto a partir de una fecha estimada que tiene como máximo un 30 de julio. Pero en el fondo siguen siendo las mismas peticiones, que es lo que podemos ir conversando, sí, como decías tú. Vamos con las peticiones. ¿Cuáles son las peticiones concretas a esta altura? Mira, este movimiento partió básicamente porque existía como un punto, como un nudo crítico, que fue este famoso protocolo de acuerdo que no se llevó a cabo, que no se cumplió, y finalmente nunca tuvimos una respuesta, ni siquiera de manera formal, del alcalde, como garante de ese petitorio. Pero dado las condiciones, dado el movimiento, nosotros llegamos a la posibilidad, ¿cierto?, de que esto trascendiera a nivel nacional, fuera del ámbito regional, y encontrar algún tipo de solución. Existió un espacio que fue para nosotros clave, que fue el poder ir a la Comisión de Educación, donde finalmente se entregaron algunas líneas de acción para poder liberar los fondos que nosotros exigíamos. Entonces, dentro de ese petitorio teníamos al menos 4 puntos que eran sumamente clave para nosotros, que el principio era la liberación de fondos retenidos, la posibilidad de utilizar en la totalidad los fondos FAEP, que los fondos FAEP, acuérdate que tienen una restricción legal de solamente utilizar el 25% para remuneración, pero no para pago de cotizaciones, sí, y tener de garante al Estado. Y por último, obviamente, tener una proyección de nuestros, que es los sueldos íntegros, que finalmente esa es la educación, ese es el problema de fondo. Y cuando se logra eso, ¿cierto? Nosotros lo que además se exigía, que creo que también acá es lo que ha causado como la traba del conflicto, y donde obviamente se entiende la desconfianza del profesorado, es con la hoja de ruta. Una hoja de ruta, que es hoja de ruta le ponemos porque finalmente lo que te viene a entregar son fechas concretas y plazos estimados respecto a la proyección de los pagos y de nuestros sueldos íntegros, que finalmente es eso. Y eso hasta el día de hoy no ha existido claridad, ni siquiera tampoco en los fondos respecto a lo que ellos han recibido, porque acuérdate que el alcalde para el 15 de junio decía que tenía en plataforma el LISBAC, y tú sabes que el LISBAC fue subido a plataforma hace ¿cuánto? ¿Una semana atrás? Sí, 10 días. Entonces ustedes, es cosa que recopilen todos los antecedentes. El alcalde, ustedes lo han entrevistado varias veces, no sé, revisen los consejos municipales, los diferentes medios de comunicación donde él afirmaba, cierto, que ese LISBAC estaba y finalmente nunca estuvo en lo concreto. Entonces se ha faltado mucho a la verdad, ha habido mucha desinformación, se ha repetido muchas veces, por ejemplo, los profesores, que se agradece mucho la gestión de los parlamentarios, ¿cierto?, para que esta situación también buscara alguna vía de solución, pero ellos tampoco son la portavoz del movimiento. O sea, si alguien más le quiere sacar crédito a esto,
Es lamentable, pero finalmente nosotros nos quedamos con lo positivo y seguir esperando contar con su ayuda. Pero ellos no son el portavoz respecto a cuándo se vuelve a clases, las determinaciones, que quizás eso también ha causado un poco de incertidumbre también en la comunidad. ¿Cómo qué cosas? ¿Anuncios de algunos parlamentarios, dices Sí, tú? como de repente salían que al otro día iba a haber clases, que el movimiento ya había terminado, que por ejemplo los fondos ya estaban totalmente liberados, los fondos por ejemplo hasta la semana anterior, que a todo esto por ejemplo de esos 2.300 millones que estaban por liberar, faltaba como la gestión más importante, que era esto cuando empezó a salir de que ya estaba más o menos listo, era cuando la superintendencia levantó la información, sí, dando pie y diciendo que sí se estaba, por ejemplo, en riesgo el servicio de la educación, la prestación del servicio de educación, pero para eso faltaba lo más importante, que era esta toma de razón por parte de corporación hacia el Ministerio de Educación para poder hacer los pagos de manera directa. Entonces, finalmente ese era el proceso que faltaba para poder liberar los fondos como tal, porque finalmente si tú quieres irte a lo legal tendrías que esperar el dictamen del Contralor. Pero ese proceso también no estuvo antes de hace una semana atrás, y que finalmente ellos hicieron una jugada que también salió en los medios, por ejemplo, de que ellos liberaron un poco de lo retenido, y ellos pudieron pagar desde enero a abril cotizaciones en FP, pero finalmente tú te pones a pensar, ellos llevan más de un año y medio, y por qué recién ahora hicieron bicicleta que la podrían haber hecho desde enero de cuando subieron. Pero finalmente, más allá de eso, lo que quedaba de retención eran alrededor de 1.500 millones, que 1.500 millones que todavía no habían sido pagados a los acreedores. Entonces, por lo tanto, el movimiento, mientras no tenga cosas concretas, finalmente es difícil creer en quienes hoy día no nos dan confianza y garantía. Ahora, por ejemplo, lo que se está pidiendo y exigiendo de manera concreta es una hoja de ruta, ¿cierto?, que tiene un corto plazo, un mediano plazo y un largo plazo. Entendiendo el fondo de que sí se entiende que esto es un problema estructural, pero que finalmente también hay una proyección de fondo que son nuestros sueldos íntegros. Pero para poder cumplir ese corto plazo, que tiene como fecha el 30 de julio antes de volver a clase, lo que se exige es finalmente el poder entregar un detalle de lo ya pagado, ¿cierto?, con los fondos liberados, entregar un detalle respecto a qué se va a pagar con el leaseback, y también entregar una proyección de cuánto va a ser el tiempo estimado para poder pagar lo que falta en cotizaciones, ¿cierto?, respecto a lo que es la plata del leaseback, porque hoy día ya ellos ya tienen, el proceso ya está en marcha, por lo tanto ellos ya nos pueden entregar una fecha estimada, que era la excusa anterior de que ellos decían que no podían entregar fecha estimada porque el leaseback no sabían cuánto iba a salir, y paralelamente tú tenías al alcalde diciendo en todos los medios que ya estaba aprobado y que había salido. Entonces, finalmente, eso es lo que nosotros exigimos. Y cumpliéndose ese petitorio a corto plazo, obviamente las bases van a votar y hay un acuerdo cierto de votación de que si eso se cumple se vuelve a clase, entendiendo también de que hacia adelante todavía hay que seguir trabajando en una mesa de trabajo que nos dé garantía que a medida que va avanzando el tiempo, los plazos a mediano y largo plazo se vayan cumpliendo. Juan Manuel, desde que hemos conversado, yo recuerdo no solamente conversaciones contigo, sino que con otros integrantes de esta mesa de negociación o representantes de las bases del magisterio, del profesorado, que piden una hoja de ruta, que les expliquen cómo se va a pagar, las fechas, qué va a pasar después del pago, que no sea solamente esto un parche por el momento y que sea pan para hoy y hambre para mañana, por decirlo de alguna forma. No sé, debemos llevar la misma cantidad de tiempo que lleva el paro, preguntándoles también a ustedes qué es lo que están esperando ustedes y ustedes respondiéndole a los medios de comunicación una hoja de ruta, algo que nos explique cómo se va a hacer este tema. ¿Por qué crees tú que todavía no está esa hoja de ruta que ustedes necesitan? Bueno, yo espero que esta semana eso ya tenga luces claras, porque la excusa de ellos siempre fue el no tener los recursos en mano, no podían entregar fechas o por decirlo así de manera más, casarse con fechas.
Entonces, ellos siempre han señalado que el leaseback era su única solución. Nosotros siempre pusimos en mesa que el leaseback solamente venía a hacer un parche, por lo tanto existían otras formas y otras vías para poder solucionar e ir pavimentando esto, porque se entiende que los sueldos íntegros no van a estar de aquí a mañana. Eso es algo obvio. Sí, Ni siquiera ha liderado el leaseback, ¿cierto? Porque tiene que haber otro tipo de gestiones en la administración en las cuales ellos también puedan poder valga la redundancia, administrar de tal forma para que esta brecha que hay entre la planta comunal y lo que ellos reciben por subvención regular puedan acotarla, que finalmente se habla de 400, 500 millones, ¿cierto? Que es el desfase que tienen mensual, a lo cual ellos también tienen que hacer un ajuste. Que ellos lo han planteado con respecto al PADEM, de sacar del servicio a una cantidad importante de profesores, asistentes a la educación, ¿cierto?, que redonda como los 300 personas, y al sacarlo, ¿cierto?, y pagarle con la plata del DIF el tema del retiro, ellos estarían, ¿cierto?, ahí ahorrando una cantidad de cerca de lo que se está perdiendo de manera mensual. Pero también, por ejemplo, el otro día, anteayer, hablaba también el alcalde de que ellos también tienen que hacer un ajuste a la planta de las personas que no están en edad de jubilar, ¿ya? Pero para eso también nosotros hemos exigido desde un comienzo, que también esto es parte de que está entrabado la situación, es que no solamente el tema de los dineros, sino el que ellos tampoco han transparentado la deuda real. Por ejemplo, si tú me dices que que tengo que ajustar el cinturón, ¿cierto?, y tengo que desvincular recursos humanos, a la corporación se le ha insistido no solamente este movimiento, o sea, desde el principio de año los mismos concejales le han exigido en consejo al señor alcalde que finalmente ellos transparenten las deudas y, por ejemplo, transparenten las contrataciones que han tenido desde que ellos asumieron, incluso de este año, para saber realmente, ¿cierto?, que no solamente este es un tema estructural, sino también responde a un tema de gestión. Entonces, ese tipo de situaciones son las que igual van entrabando un poco el conflicto, pero en términos de fondo, acá yo creo que hoy día ya no pueden haber más excusas de corporación para entregar mira, esto es tan sencillo de entregar un detalle concreto de los fondos liberados, tanto de la subvención como el otorgamiento de la totalidad del fondo FAED para ser utilizado en remuneración. Y son dos que hoy día ya están ok, que son esos dos fondos. Y por último, cierto, el LISA, que ellos ya lo subieron a la plataforma, por lo tanto ya tienen un tiempo estimado para decirnos, ¿saben qué? Nosotros vamos a pagar esto, nosotros vamos a asegurar que estas platas no sean desviadas a ningún otro, no sé, ítem. Y por último, decirnos que a partir de, no sé, antes del 30 de agosto, antes del 15 de septiembre, por ejemplo, está el pago total de lo que faltaba por cancelar de las cotizaciones y la regulación de los créditos sociales. Es tan sencillo como eso, si tampoco también se entiende la situación, pero eso corporación hasta el día de hoy, como empleador, no lo entregó de manera tal como lo exigían las bases. Hay algunos establecimientos, por ejemplo, nosotros tenemos una orgánica de votación donde se respete la mayoría, que quizás pueden estar como más conforme, desconforme, pero finalmente acá lo que se exige y lo que se lleva a acuerdo es la mayoría, y así siempre hemos actuado nosotros como bloque. ¿Qué te parece uno de los titulares que ha salido en los últimos días que dice: paro docente desata fuga de alumnos desde colegios municipales? ¿Crees que va a pasar? ¿Sabes qué está pasando? Mira, eso es importante también aclarar. O sea, claramente es cierto, ha existido una fuga de estudiantes, pero se habla de alrededor de 163 estudiantes, por ahí, si es que no me equivoco, 160 aproximadamente. Y si tú vas al detalle de eso, en su gran mayoría los estudiantes se mueven de colegios públicos en colegio público, ¿ya? En su menor mayoría se están yendo a establecimientos particulares subvencionados. Y eso es algo que nosotros también lo analizamos, también lo vemos, y esa es la realidad. O sea, a ti te dan números generales, pero no se dan al detalle, porque con eso es fácil como jugar. Ahora, yo no te puedo negar que hay estudiantes que se han ido al sistema particular subvencionado, pero el tema de fondo no es ese.
porque si tú quieres hablar sobre el tema de la fuga y el fortalecimiento de la educación pública, por ejemplo, nosotros hemos exigido a Corporación, nuestro empleador, desde principio de enero del año pasado, que se entregue un plan comunal de cómo se va a fortalecer los establecimientos públicos para poder aumentar la matrícula. Y eso no existe, eso no está. No hay un proyecto, no hay una planificación real respecto al fortalecimiento de la educación pública acá en Punta Arenas. Y además te puedo decir datos concretos, por ejemplo, para que en cada establecimiento cada uno se lo tiene que arreglar para poder tratar de motivar a los chicos a través de premios, de bingo, haciendo cualquier actividad, pero que no tienen nada que ver con nuestro rol, con nuestra función, pero finalmente terminamos haciéndolo porque quienes estamos en este sistema creemos en este sistema. Si no, para nosotros también sería súper sencillo irnos al sistema privado, donde no vamos a tener problemas con las cotizaciones, no vamos a tener problemas con el empleador, y finalmente se hace un poco más fácil para nuestras familias, porque allá nosotros tenemos familias, en no sufrir estas situaciones que generalmente vive sufriendo el profesorado. De hecho, hace poco, tú que estás en medio de comunicación, salió un informe de la OCDE, sí, hablando en términos concretos respecto a que los profesores son los que más trabajan, menos sueldos reciben, la mitad sobre la media de los países que están dentro, miembros, son los que trabajan más horas, por ejemplo, sobre las 1.100 horas, y la media es de los 1.000 entre los 600, y también además algún dato súper importante, la cantidad de estudiantes por curso son de 13 a nivel general, y nosotros tenemos sobre los 25, y tú te das cuenta de que cuáles son las formas de esta corporación para poder solventar la crisis, por ejemplo, es fusionando establecimientos donde finalmente se vuelve al agobio laboral, donde tú estás ahí con 30, 40 estudiantes por sala, que es una de las grandes luchas que ha tratado de llevar el profesorado. Entonces, finalmente, de fondo, hay un montón de situaciones que no solamente tienen que ver con la precarización laboral de los trabajadores, que es la que nosotros estamos viviendo ahora, sino también con un montón de situaciones de cómo el paradigma de la educación, qué entiendes por educación de calidad, y podemos entrar a discutir un montón de eso, pero finalmente el profesorado lleva hoy día su tiempo, finalmente lo lleva perdiendo en términos gremiales respecto a lo laboral, que ni siquiera a nosotros nos debería corresponder. O sea, ningún trabajador debería estar hoy día, no sé, en un medio de comunicación hablando del por qué no se te paga. Y finalmente nosotros no somos quienes administramos. Se nos pones entre medio como los grandes, no sé, como el cuco, que somos las personas que hoy día no estamos entregando educación a los niños, pero eso es todo lo contrario. A nosotros nos corresponde esa labor. Esa labor le corresponde a Corporación, y Corporación no lo ha hecho muy bien tampoco. O sea, de manera unilateral ellos han llevado reuniones con los apoderados, y donde finalmente ellos tampoco han entregado un mensaje claro, sino que finalmente también es como poner presión al otro lado, pimponear, y finalmente son ellos los grandes responsables de esto. Y yo espero que esta semana ya se entregue una luz verde, más allá de la disposición, porque yo en las mesas de trabajo en la que yo he estado hay disposición, eso no está en duda, pero no está lo concreto, que es entregar lo que la base exige. Pero yo espero, teniendo todos los elementos, entre comillas, financieros, para poder destrabar este conflicto a corto plazo. Se debería dar alguna luz verde ya, y esperando que eso se cumpla, porque los que nosotros también queremos volver a clases, y esto no es que nosotros lo hacemos como por hobby, estar en movilización, y eso creo que todos lo entienden. Por cierto, estaremos pendientes a lo que vaya pasando, a cómo se va desarrollando esta noticia que es de interés de toda la comunidad. Profesor Juan Manuel Mancilla, muchas gracias como siempre por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Bueno, no es nada, que estés bien. Que esté muy bien, igual. Buenos días. 9:23, sí, pausa breve, a ver si podemos, nos quedan 2 o 3 minutos para ver si podemos contactarnos con nuestro siguiente entrevistado, que tiene hasta las 9:30. Entonces me gustaría conversar con él un par de minutitos para ver, porque ya mañana es muy probable que nos esté acompañando el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo, Alejandro Avendaño, acá en los estudios, para que profundicemos y hablemos con mayor tranquilidad, tiempo y profundidad respecto de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. El tema de los pagos de las indemnizaciones a trabajadores de ENAP
o ex ejecutivos, mejor dicho, de ENAP, ha causado indignación entre los trabajadores del sindicato por este pago de millonarias indemnizaciones. El sindicato ha recordado que en contraste la compañía se ha negado sistemáticamente a toda forma de pago de indemnizaciones a sus trabajadores despedidos, debiendo llegar incluso a la toma de instalaciones para conseguir el pago justo de aquellas. Sabemos que Alejandro tiene 2 minutos, 3 minutos. Voy a ver si lo voy a alcanzar a saludar o no, porque tenía reunión importante a las 9:30. Nos va a acompañar seguramente en el transcurso de la mañana o seguramente mañana. Ya vamos a estar y vamos a meternos de lleno también en ese tema, que hay reuniones importantes a esta hora de la mañana. El tema de ENAP ha marcado el inicio de la semana y lo va a marcar justamente con estas millonarias indemnizaciones. Se suman a 3.300 millones, dijimos hace un ratito, es un montón de plata. Entonces, claramente, después de la petición de un parlamentario, el senador Bianchi, más lo que está hablando el sindicato, el comunicado que ha salido en las últimas horas de ENAP, conforman también todas las aristas de esta información, esta noticia que está en pleno desarrollo claramente y que va a ir entregando más información en cada momento, a cada rato y todos los días durante esta semana. ¿Ha marcado el inicio de la semana? Claramente lo ha marcado. Pausa y ya volvemos.